Hola hermanos, el día de hoy 22 de octubre del 2022. Bueno, hoy es sí sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario, se nos termina la semana 29 del tiempo ordinario, pues ya saben, ¿verdad? Mañana ya es la 30 y serán 4 domingos más y se nos acaba el tiempo durante el año con la solemnidad de Cristo Rey del Universo, y entonces quiere decir que en 6, contando este domingo que es mañana, pues ya estaremos en el primer domingo de Adviento. Bueno, en fin, cómo pasa el tiempo. Ya saben de quién es día hoy, ¿verdad? O sea, vamos, 22 de octubre, el inicio del pontificado en 1978 de uno de los papas más jóvenes de la historia, que al menos fue elegido cardenal muy jovencito, a los 47 años. Se llamaba Karol Józef Wojtyła. Ay, Dios mío, así que entran los problemas, ¿no? Yo espero que el próximo año nos toque domingo, el día del Papa Juan Pablo II, oigan, porque si no, oigan, ¿cómo hace uno para resumir la vida de un Papa, de un santo del calibre de San Juan Pablo II? Magno, para mí es magno y punto. Yo sé que serán los historiadores, yo soy historiador, pero digo, los que más adelante lo digan, pero sin duda hay que llamarlo como tal. Como les digo, nace en Wadowice, en Polonia, lógico, el 18 de mayo de 1920. Él era el segundo hijo realmente de don Karol y doña Emilia, que están camino a los altares. Fíjense bien. Doña Emilia era de origen ruteno, o sea que por eso él hablaba también el ruso, por su mamá. Murió la mamá cuando él tenía 9 años. Antes de que él naciese había muerto su hermana Olga, y luego nacerá su hermano Edmund, que va a morir en 1932. Él era médico. Y bueno, resulta ser que se queda él con su papá, ¿no? Con don Karol, que era oficial del ejército polaco y que va a morir en 1941. Ahí los biógrafos, hay alguna dificultad porque murió asesinado, hay que decirlo. Karol, evidentemente un muchachito muy inquieto. Pues en el momento en el que se da la ocupación, acuérdense, el 1 de septiembre de 1939, de hecho la Segunda Guerra Mundial comienza ahí con la invasión de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, a Polonia. Y bueno, ya la vida le cambia completamente. Él tiene que dedicarse a estudiar de manera clandestina. Había sido parte del teatro rapsódico, porque le encantaba mucho la actuación. El Papa era un artista, hay que decirlo, era un artista. A él le encantaba hacer esto, y por eso atraía tanto a los jóvenes también, ¿no? Le toca trabajar en una metalurgia, Salvoy, clandestinamente. Ya para 1942 ingresa al seminario que había Monseñor Sapieha había fundado, y ahí está, pues se salvó de morir realmente, porque resulta ser que cuando capturaron los rusos esa planta metalúrgica, a todos los que eran seminaristas se lo llevaron a un gulag en Siberia, y ahí murieron. Él se salvó porque él hablaba ruso, así, y porque entendía latín bien, y entonces por eso hubo un oficial del ejército ruso que lo había fichado a él, que lo conocía de manera como espía, y entonces le salvó la vida. Va a ser ordenado sacerdote en 1946 en la capilla privada del arzobispo. Es enviado luego al Angelicum a Roma a estudiar. Regresará, será profesor de... Mire, ya les digo, para eso hablar del San Juan Pablo II, por favor, es que ese es el problema, no podemos pasarnos aquí un rato, hacemos mejor solamente la publicación sobre él. Regresa, es vicario en varias parroquias, ya les digo, se ganaba a los jóvenes, y por eso lo tenían de ojo las autoridades polacas, ¿no? Porque él rápidamente juntaba a los muchachos para cualquier cantidad de cosas. Le encantaba caminar, le encantaba andar ahí por los montes, era un escalador profesional. Fue designado pues como obispo auxiliar de Cracovia en 1958, y luego en 1962 va a pasar a ser el arzobispo de Cracovia. Luego en 1967 el Papa San Pablo VI lo nombra cardenal. Él le había nombrado como arzobispo. Le conoció muy bien en el Concilio Vaticano II. El Papa San Juan Pablo II participó de las 4 sesiones del concilio. Ya sabemos cuando muere el Beato Juan, qué linda, el Beato Juan Pablo I, el 28 de septiembre del 78, el año de los 3 papas, porque
Pablo VI había muerto el 6 de agosto, entonces es elegido él. Y aquí entra el detalle, no fue elegido un 16 de octubre, pero toma posesión el 22 de octubre. Entonces por eso se coloca la fiesta del 22 de octubre. Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo resumimos el pontificado de San Juan Pablo II? Madre del Señor Jesucristo. 14 encíclicas, 129 países visitados. Recuerden que su primera salida fue a Asís como papa, luego estuvo el viaje internacional será el de 1979, República Dominicana primero y luego México, para la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Madre de Dios, es que definitivamente es difícil, ¿eh? ¿Cómo hacemos para reducirlo? Es el papa de mi vida, ¿no? Es decir, en el sentido que, miren que todavía, fíjense cómo será, como yo fui ordenado sacerdote cuando él era papa, entonces nosotros nos acostumbramos a repetir y te pedimos por nuestro arzobispo, en mi caso, mi obispo, siempre ha sido, en este caso desde que yo soy sacerdote, Óscar Andrés, y luego por el Papa Francisco, decimos hoy en día, pero a mí fíjense que siempre se me traba. Sí, muchas veces me he pasado que casi digo Juan Pablo. Casi lo digo, soy muy honesto con eso. Ahora, bueno, evidentemente vamos facilitándonos, pero ya les digo, es que es el Papa de la vida de todos los que tenemos más o menos nuestra edad. Para muchos no conocieron otro papa. Yo evidentemente alcancé a conocer de muy niño, escuchar el nombre de él en las misas de Pablo VI y muy brevemente a Juan Pablo I. En fin, muere, como lo saben, en la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia que él mismo instituyó, siguiendo los pasos de una polaca compatriota de él. Él muere el 2 de abril del año 2005 y luego pues será beatificado por su gran amigo que lo conoció en el sínodo sobre la catequesis. De hecho, él va a escribir la catequesis tradende a partir de ese sínodo que había coordinado un tal Albino Luciani, que será el beato Juan Pablo I, ¿no? Ahí conoció, él lo había conocido ya al cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa emérito, durante el concilio, porque Benedicto XVI, Ratzinger, era perito y ahí lo había conocido, pero se hicieron muy amigos, lógicamente, a partir del encuentro del trabajo junto en los sínodos. Y bueno, él lo va a beatificar en el año 2011 y ya en el año 2014 será canonizado por el Papa Francisco. Ya les digo, magno por donde lo quieran ver, y ya me tardé casi 8 minutos hablando de él y podría hablar muchísimo más. Lógico, hay fechas que están marcadas en la vida de él, ¿no? El 13 de mayo de 1981, el atentado que sufrió el día de Nuestra Señora de Fátima, pero yo no sé si saben, porque es decir, al Papa San Juan Pablo II tuvo otros atentados, no solamente fue ese, hay otros que son desconocidos, hay que leer las biografías para que nos demos cuenta, igual que el caso del Papa Pablo VI, ¿no? El Pablo VI también tuvo varios atentados, incluso ahí en su sotana quedó marcado por un cuchillazo que no, gracias a Dios no lo hirió, y bueno, igual no estoy hablando de Pablo VI, pero digo para que se fijen que no únicamente San Juan Pablo II. ¿Qué más? Es que ya les digo, tuve la gracia de conocerlo, como se los dejo aquí en el video, y bueno, fue un encuentro que me marcó el alma, fue un 4 de diciembre del año 2001, y bueno, me marcó imagínense, me acuerdo hasta el día y les puedo decir hasta la hora. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, Señor Jesucristo. La primera lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, es una lectura litúrgica. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Así ya no seremos como niños zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De él todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada una de las partes, y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, si hablé tanto del Papa San Juan Pablo II, imagínense, me ponen este texto.
Tres cosas. He decidido que aquí voy a hacer las del Papa Francisco. Que el Papa Francisco, como buen jesuita, dice tres cosas. Pues yo no soy jesuita, pero vamos, tres cosas. Primera cosa, cada uno ha recibido el don en la medida que Dios ha querido dárselo, en la medida que Cristo se lo ha dado. Punto. Es decir, ustedes tienen unos dones, yo tengo los míos, y lo que tenemos que hacer es construir el cuerpo. Segundo elemento. O sea, los dones que hemos recibido, que es una gracia de parte de Dios, no son para que nos ufanemos, ¿verdad? Y entonces, mírenme a mí que tengo estos dones, salúdenme, por favor, háganme pleitesía y reverencia por las calles. No, Señor. Es decir, esto es para construir. Por eso, fíjense, para capacitar a los fieles que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo. Dios me ha elegido, me ha dado dones para construir, no para destruir. Me ha dado dones para contribuir al crecimiento de la iglesia. Punto. Tercer elemento que me parece evidente, hay un montón de cosas aquí. Porque, fíjense, por Cristo, ¿ok? Para que podamos llegar a todas las dimensiones. ¿Se acuerdan? Ayer el alto, el ancho, el largo y el profundo, que decíamos. Bueno, entonces ahora, eso anteayer, esto es a donde apunta este texto, a la madurez en Cristo. Porque en Cristo todo tiene, la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene su cohesión, su vida, lo tiene todo. O sea, entonces, primer punto, Dios me ha elegido y me ha dado dones. ¿Para qué? Para construir, para trabajar. ¿Para qué? Tercer punto, alcanzando la medida de Cristo en todas sus dimensiones, pueda tener, como parte de la iglesia, cohesión, pueda tener vida y nos vayamos construyendo por medio del amor. Podría decir otro montón de cosas, pero no debo porque ya estamos muy tardecito. El Evangelio, Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La experiencia del dolor y del sufrimiento de estos 18 que han fallecido en el caso aplastados, pues los que mueren aplastados en Siloé, los que manda matar Pilato, pues siempre, ¿no? Eso es la muerte y la muerte de manera violenta, la guerra, siempre es una cuestionante. Y no lo sabemos, ¿no? Por ahí miraba yo algunos documentales de lo que está pasando en Ucrania en estos días. Realmente es doloroso, ¿no? Es que la gente cuando está loca es difícil, ¿no? Y perdónenme, pero no es tomar partido, que la guerra siempre son absurdas, pero cuando usted mira el capricho y la terquedad de los líderes, en este caso del presidente Vladimir Putin, realmente es una cosa que lo cuestiona a uno, ¿no? Y así han sido todas las guerras igualmente, pero entonces gente que muere de manera imprevista. En estos días me ha tocado acompañar a algunas personas, familias que han perdido seres queridos, que el cáncer lo encontraron hace 2 semanas y ya murió la persona. Es decir, todo esto es cuestionante, ¿no? Y luego, insisto, los que mueren de manera violenta, entonces la tentación es decir, a saber qué hicieron, Dios los está castigando. Y no, pues Jesús dice, pone las cosas claras. Ahora, a partir de esta experiencia concreta de la realidad que él está viviendo, le sirve para darnos una grandísima lección. ¿Y cuál es la gran lección? Que hombre, que sepamos leer. ¿Se acuerdan ayer? Ya ustedes miran ahí, otean el horizonte y miran y dicen, vamos a tener lluvia. O miran que crece el siroco, viene el calor del sur, pues del desierto del Arabá, y va a haber calor. Ajá, y no son capaces de leer los signos. Lo mismo. Este texto nos está invitando a eso, a leer los signos, a darnos cuenta, miren lo que está pasando. Toda muerte, toda enfermedad es un reclamo. Toda muerte y toda enfermedad es un despiértate. Un par de cachetadas, despiértate. ¿No te estás dando cuenta que tu vida es así? Dios te está dando una oportunidad. Lo que ves, lo que ocurre, lo que sucede, es para que te despiertes. Bueno, miren, yo quería hacer una oración de San Juan Pablo II, y sí, la tenía lista, pero digo yo, mejor hagamos esta, que me parece que resume todo, y además tiene el espíritu del Papa Juan Pablo II, no cabe duda. Aquí estoy, Señor, delante de ti.
con mi presente y con mi pasado a cuestas, con lo que he sido y con lo que soy ahora, con todas mis capacidades y todas mis limitaciones, con todas mis fortalezas y todas mis debilidades. Te doy gracias por el amor con el que me has amado y por el amor con el que me amas ahora, a pesar de mis fallos. Sé bien, Señor, que por muy cerca que cree estar de ti, por muy bueno que me juzgue a mí mismo, tengo mucho que cambiar en mi vida, mucho de qué convertirme para ser lo que tú quieres que yo sea, lo que pensaste para mí cuando me creaste. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que tú seas cada día con más fuerza el dueño de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos, para que todo en mi vida gire en torno a ti, para que todo en mi vida sea reflejo de tu amor infinito, de tu bondad infinita, de tu misericordia y tu compasión. Dame, Señor, la gracia de la conversión sincera y constante. Dame, Señor, la gracia de mantenerme unido a ti siempre, hasta el último instante de mi vida en el mundo, para luego resucitar contigo a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Pablo II, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.